Bueno, vamos a comenzar con la clasificación de las resoluciones judiciales, porque para poder hacer una apelación, primero lo que tenemos que aprender bien es a distinguir los tipos de resoluciones judiciales. Entonces vamos a comenzar con eso. A ver si puedo. Bueno, la clasificación de las resoluciones. La mayoría de los que están viendo este video ya son abogados recibidos y estudiantes de Derecho Avanzado. Entonces no vamos a detenernos en definiciones ni conceptos. Lo que pretendo con esta clase es que ustedes comprendan claramente qué es una resolución, cómo son los tipos de resoluciones que se dictan en los expedientes y de ahí en más ver qué tipo de recursos vamos a interponer ante este tipo de resoluciones. Bueno, nuestro sistema procesal tiene un sistema de impulso procesal. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, a medida que vamos haciendo peticiones en los juzgados, en nuestros expedientes, ese expediente va a ir avanzando procesalmente. Entonces, ese procedimiento judicial tiene un impulso procesal, tiene que ir avanzando con cada petición de cada parte y con la actuación del juzgado. Si nosotros no realizamos peticiones, siendo la parte actora por un tiempo determinado, podemos incurrir en una caducidad, en la caducidad de instancia. Entonces, según qué tipo de proceso estemos atravesando, si es un proceso sumarísimo, si es un proceso ordinario, los plazos para la caducidad van a ser distintas. Entonces, lo que tenemos que tomar bien en cuenta y estar muy atentos es que siempre vamos a ir impulsando el procedimiento. Para esto, nos vamos a imaginar el procedimiento judicial. Yo trato de hacerlo lo más didáctico posible. Entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos el procedimiento judicial como si fuese un edificio. Este edificio vamos a imaginarlo sin ascensor. O sea, que estamos subiendo en distintos pisos a través de la escalera. En la escalera vamos a encontrar escalones y vamos a encontrar descansos entre medio de cada piso y después vamos a llegar al primer piso, al segundo piso, tercer piso. Bueno. Imagínense que estamos entrando al procedimiento judicial. ¿tá? Entonces estamos entrando a través de la interposición de una demanda. Y cuando entramos, vamos a entrar a la planta baja, es decir, cuando estamos sorteando la demanda y se va a formar nuestro expediente y van a dictar la primera resolución. Entonces, todas estas resoluciones que se van dictando en el juzgado, que pueden ser dictadas tanto por el juez como por el secretario o el prosecretario del juzgado, se van a clasificar en tres tipos. Vamos a tener las providencias simples, que digamos, según el rango, vamos a empezar por la más baja, que va a ser las providencias simples. Después vamos a subir en el rango de las resoluciones y vamos a encontrar las sentencias interlocutorias. Y para terminar, las sentencias definitivas. Entonces, la idea es que ustedes puedan distinguir cuando van leyendo un expediente cada una de las resoluciones que va dictando el juzgado y ustedes puedan distinguir si se trata de una providencia simple, si se trata de una sentencia interlocutoria o si se trata de una sentencia definitiva. Bueno, aguárdenme que quiero ver si se está transmitiendo bien. Si me pueden ir avisando si se está transmitiendo bien, les voy a agradecer.
Avíseme si se está transmitiendo bien, por favor. No puedo ver. Me voy fijando si se transmite bien. Por favor, me avisan. A ver. Bueno, perfecto, se está transmitiendo bien. Bueno, entonces, vamos, para poder distinguir las resoluciones, vamos a hacernos dos preguntas claves. La primera pregunta es si esa resolución resuelve algo. Y la segunda pregunta es si esa resolución está resolviendo el fondo del asunto. Entonces, dentro de nuestro diagrama vamos a encontrar que las providencias simples van a ser cada uno de los escalones que vamos a ir subiendo por la escalera para llegar al primer piso. Entonces, ¿qué son las providencias simples? Son aquellas resoluciones que no resuelven nada, sino que se dictan con el solo impulso procesal. Es decir, con cada resolución nosotros vamos a ir subiendo un escalón dentro de esta escalera del edificio del procedimiento judicial. Entonces, por ejemplo, una resolución que diga Buenos Aires, 4 de junio de 2020, agréguese y téngase presente. Este ejemplo de resolución, ¿resuelve algo? Entonces, en realidad no está resolviendo absolutamente nada, simplemente que nos está diciendo que lo que presentamos, que puede haber sido un documento o pudo haber sido una acreditación de un oficio, el juez nos está diciendo agréguese y téngase presente para el momento oportuno. Entonces, si mi primer pregunta es ¿resuelve algo? Y mi respuesta es no, entonces yo lo que voy a tener ahí siempre es una providencia simple. ¿Exacto? Por ejemplo, voy a dar ejemplos como para que entiendan. Si yo solicito extracción de fotocopias, presento un escrito y solicito extracción de fotocopias. Y me sacan una resolución que me dice, autorícese a la extracción de fotocopias debiendo ser acompañada por personal del juzgado. Me hago la primera pregunta, ¿resuelve algo? En realidad no está resolviendo nada. Simplemente me está diciendo que vaya y saque las fotocopias. Me está autorizando a sacar las fotocopias. Subo un escalón. Por ejemplo, apenas presentamos la demanda, si hicimos las cosas bien, la primera resolución puede ser que nos diga que subamos la demanda, y en el caso de capital, ¿no? Estoy hablando, o puede ser provincia también, que subamos la demanda y la documental presentada al sistema Lexien, en el caso de capital, o a través del token en provincia. Entonces, si yo me pregunto, esa resolución que me está diciendo súbase por sistema Lexien a la demanda y la documentación pertinente con carácter previo, entonces me pregunto, ¿resuelve algo? Y la respuesta va a ser no. Simplemente me está diciendo que si suba al sistema la demanda y la documentación. Otro ejemplo, por ejemplo, yo estoy solicitando que me designen una audiencia testimonial de un testigo para la declaración de un testigo. Y el juzgado me dice, cítese a la audiencia testimonial al testigo fulano de tal para tal día y tal hora. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿resuelve algo?
En realidad, la respuesta es no, no está resolviendo nada. Lo que está diciendo simplemente es que está designando una fecha para una audiencia y a la que deberá presentarse el testigo a prestar declaración testimonial. Entonces, cada una de estas providencias simples nos van a ir haciendo subir en la escalera del edificio del procedimiento judicial. Como estamos subiendo cada escalón, ¿tá? Estamos avanzando para llegar al primer piso, entonces cada uno de estos escalones, cada una de estas providencias simples nos están haciendo realizar el impulso procesal. Estamos yendo hacia arriba, estamos yendo hacia más adelante, o sea, nuestro objetivo final, en principio, va a ser obtener la sentencia de primera instancia. Entonces, providencias simples son aquellas resoluciones que no resuelven nada, que son dictadas al solo impulso judicial, procesal. ¿Exacto? Bueno, después vamos a tener las sentencias interlocutorias. Fíjense, si ustedes se imaginan una escalera de un edificio, van a ver los escalones y recuerden que hay escalones que son más anchos, que serían los descansos. ¿tá? Entonces vamos a considerar dentro de este, digamos, imaginario edificio del procedimiento judicial que esos descansos son las sentencias interlocutorias. Todavía no llegamos al primer piso, estamos todavía subiendo por la escalera. ¿Qué quiero decir? Que todas estas resoluciones me están haciendo subir, ya sea un escalón, ya sea un descanso, hasta mi objetivo final, que es el primer piso, que va a ser la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué son las sentencias interlocutorias? Son aquellas resoluciones que resuelven cuestiones, pero que estas cuestiones no son el fondo del asunto. ¿Qué es el fondo del asunto? Es la petición exacta de cada una de las partes, las pretensiones de las partes. ¿Qué es lo que quiere el actor? Que se haga lugar a la demanda, que se le pague una indemnización por daños y perjuicios, se le reconozca un hecho y que a raíz de ese hecho se pruebe el nexo causal. Ese es el fondo del asunto. Si yo inicio un juicio de escrituración, mi fondo del asunto es que se ordene la escritura de esa propiedad, de ese inmueble que estoy pidiendo. Si yo inicio un juicio ejecutivo, una ejecución de juicio ejecutivo por un pagaré, entonces el fondo del asunto va a ser que se haga y se reconozca ese pagaré y se ordene al demandado a pagar la suma que figura en el pagaré con más los intereses, etc. Ese es el fondo del asunto. Entonces, las sentencias interlocutorias resuelven algo, sí, están resolviendo algo, pero no es el fondo del asunto. ¿En qué casos, por ejemplo, vamos a encontrar una sentencia interlocutoria? Por ejemplo, en las medidas cautelares. Si yo pido un embargo preventivo, voy a tener que probar dos cosas. El peligro en la demora, ¿tá? Y que lo que estoy solicitando es verosímil, o sea, puede ser creíble. Entonces, si yo estoy probando estas dos cosas en mi medida cautelar, cuando se resuelva esa medida cautelar, el juez va a determinar si yo lo que estoy diciendo es verosímil y si existe o no el peligro en la demora. Entonces, si me ordena y me hace lugar al embargo preventivo, está resolviendo algo, sí, estas dos cuestiones de las medidas cautelares, pero no está diciendo si el demandado está condenado o no a pagar. ¿tá? Simplemente está diciendo vamos a embargar preventivamente para que en el caso de que se dicte una sentencia a favor de la parte actora, tenga con qué resolver, con qué responder. Entonces,
todas las resoluciones que rechazan u ordenan medidas precautorias son sentencias interlocutorias. ¿tá? Otro de los casos de sentencias interlocutorias son aquellos tipos de terminación anormal de los procesos. Por ejemplo, una terminación anormal de un proceso es la caducidad de instancia. ¿tá? Cuando el juez determina que la parte actora no impulsó el procedimiento, suponiendo que sea en un juicio ordinario por el plazo de 6 meses o un juicio ejecutivo por el plazo de 3 meses, la resolución que va a decretar la caducidad de la instancia es una sentencia interlocutoria, porque no está resolviendo el fondo del asunto. Simplemente lo que está diciendo es, usted no impulsó el procedimiento por 3 o 6 meses, lo que corresponda, entonces, por lo tanto, como el código lo manda, este juicio caducó, ¿tá? Esta instancia caducó. No está perdiendo el derecho, porque a quien se le decreta la caducidad va a poder volver a iniciar otro juicio por el mismo tema, ¿tá? Porque en ese caso no impulsó el procedimiento. Entonces, con esa resolución no está decidiendo el fondo del asunto. No está decidiendo, como usted no lo impulsó es porque en realidad no tenía que probar. No está diciendo eso el juez. Simplemente está diciendo, usted no impulsó el procedimiento. ¿tá? Entonces, no es el fondo del asunto. Ese es un modo anormal de terminación del proceso, la caducidad. Otro modo anormal de terminación del proceso, por ejemplo, es un acuerdo entre partes, cuando las partes llegan a una conciliación. Entonces, la resolución que va a homologar este acuerdo, esta conciliación, esa resolución es una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque no está resolviendo el fondo del asunto. Lo que hace simplemente es reconocer el acuerdo entre las partes, porque el demandado va a conciliar sin reconocer hechos ni derechos. Entonces, recuerde siempre, leemos una resolución. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿resuelve algo? Si la respuesta es no directamente, entonces ya sabemos que se trata de una providencia simple. Pero si la respuesta es sí, está resolviendo algo, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, que va a ser, ¿lo que está resolviendo es el fondo del asunto? Entonces, si la respuesta es no, no está resolviendo el fondo del asunto, estamos hablando de una sentencia interlocutoria. ¿tá? Entonces, ya sabemos que los modos anormales de la terminación de un proceso, como por ejemplo caducidad, conciliación, prescripción, todos esos modos anormales son sentencias interlocutorias, como así también las medidas precautorias. ¿tá? Toda resolución que decreta o rechaza una medida precautoria es una sentencia interlocutoria. Entonces, ya sabemos siempre que nos vamos a hacer estas dos preguntas para poder distinguir de qué tipo de resolución estamos hablando. Ahora, seguimos avanzando a través de la escalera del edificio del procedimiento judicial y vamos a llegar al primer piso. ¿tá? En el primer piso vamos a encontrar la sentencia definitiva de primera instancia. Entonces, si yo me hago la pregunta, las dos preguntas, es, ¿resuelve algo? Y la respuesta es sí, porque cuando se está dictando la sentencia, yo ya sé que está resolviendo algo. Entonces, ¿resuelve algo? Sí. Me hago la siguiente pregunta. ¿Es el fondo del asunto? Sí, porque en la sentencia de primera instancia va a decir si hace lugar o no a la demanda, si la rechaza, si la hace lugar, si condena o no al demandado. ¿tá? Entonces, como está resolviendo el fondo del asunto, entonces ese tipo de resolución va a ser una sentencia definitiva.
Ahora, este edificio del procedimiento judicial no termina en el primer piso, porque ambas partes, tanto actor como demandado, si aún no están satisfechos con la sentencia de primera instancia, pueden recurrir y presentar una apelación. ¿Ah? Entonces, cuando ese expediente pase a la Cámara, durante el trámite de la Cámara se van a producir distintas resoluciones, que pueden ser providencias simples, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, hasta llegar al segundo piso, que ahí va a ser la sentencia, digamos, de segunda instancia, o sea, la que va a emitir la Cámara. Pero el edificio, la escalera aún no terminó, porque puede tener un tercer piso o puede tener un cuarto piso según en qué jurisdicción estamos. Si estamos en Capital Federal, vamos a tener 3 pisos, pero si estamos en provincia, vamos a tener 4 pisos. Entonces, en Capital Federal, si yo hice bien las cosas, planteando, haciendo la reserva de la cuestión federal, desde el que entré al juzgado hasta llegar al primer piso, o sea, hasta la sentencia de primera instancia, que tengo que haber planteado la reserva de la cuestión federal, ¿tá? Entonces, si yo hice ese planteo en este tramo y luego lo mantuve en el segundo tramo hasta el segundo piso, necesito ese requisito para llegar al tercer piso. Eso me va a permitir presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En ese caso, en Capital Federal, voy a tener una sentencia de tercera instancia que va a ser la de la Corte, ¿tá? Pero si yo estoy en provincia, voy a pasar primero por el Tribunal Superior de cada jurisdicción. Y después voy a tener una cuarta instancia que va a ser ante la Corte Suprema Nacional, ¿tá? Entonces, ya por lo menos ya podemos distinguir de esta forma, con esta, digamos, este tip, para poder empezar a distinguir qué tipo de resolución tenemos enfrente. Entonces, recordemos, primero nos vamos a hacer la primera pregunta, ¿resuelve algo? Si mi respuesta es no, saco que es una providencia simple. En el segundo caso, me hago una pregunta, ¿resuelve algo? Si mi respuesta es sí, paso a la segunda pregunta, ¿es el fondo del asunto? Si mi respuesta es no, entonces estoy hablando de una sentencia interlocutoria. Ahora, paso a al tercer tipo de resolución. Me pregunto, ¿resuelve algo? Sí. Y si me hago la segunda pregunta, ¿es el fondo del asunto? Y mi respuesta es sí, entonces estoy hablando de una sentencia definitiva. Entonces, primer caso, providencia simple, no. Segundo caso, sentencia interlocutoria, sí primero, no después. Tercer caso, sentencia definitiva, sí primero, sí después. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, en base a qué tipo de resolución estamos hablando, entonces vamos a ver qué tipo de recurso voy a poder interponer. Entonces, tenemos 3 tipos de recursos, digamos que van a ser los principales. Tenemos el recurso de aclaratoria, ante estas resoluciones estoy hablando. El recurso de aclaratoria, el recurso de reposición o revocatoria y el recurso de apelación. ¿Tá? ¿Para qué sirven cada uno de estos recursos? El recurso de aclaratoria va a servir para aclarar cuestiones de la resolución, pero que no va a cambiar el fondo de la resolución, no lo va a transformar. Por ejemplo, se da en el caso de les doy un ejemplo, una declaratoria de herederos donde el apellido fue mal escrito. ¿tá? Entonces, en ese caso,
uno presenta un recurso de aclaratoria a los fines de que se aclare cuál es el apellido correcto. O en casos numéricos, por ejemplo, se hizo a través de una fórmula el cálculo de una indemnización que está estipulada, suponiendo, en los considerandos, pero en la parte resolutiva de la resolución de esa sentencia, está mal hecha la cuenta y correspondería a otro monto. Entonces, ahí podemos interponer un recurso de aclaratoria simplemente para que nos aclare cuál es ese monto. ¿Tá? En esos casos, bueno, nos sirve este tipo de recurso. Después tenemos el recurso de reposición o revocatoria, cuando nosotros consideramos que lo que el juez resolvió no era lo correcto, sino que por normativa debía haber resuelto otra cosa. Entonces interponemos un recurso de reposición y el juez muchas veces, si advierte ese error, que el error estuvo en el juez, simplemente revoca la resolución y vuelve a dictar una nueva. Pero si no la advierte, claramente no es notoria, va a ordenar el traslado del recurso para que la otra parte conteste y después va a resolver. ¿Tá? Y por último tenemos el recurso de apelación, que ya ahí no es el mismo juez el que lo va a resolver, sino que va a ir a otra instancia, que va a ir a una instancia superior para que lo resuelva. En el caso del recurso de apelación, ¿tá? Hay que tener en cuenta que muchas veces implica el recurso está implícito el recurso de nulidad también. Entonces, cuando uno plantea a veces una apelación, también se plantea de la nulidad implícitamente. Bueno, ¿qué recursos vamos a poder interponer ante una providencia simple? Recuerdan que son las que no resuelven nada. Entonces, vamos a poder interponer solo dos tipos de recursos. Un recurso de aclaratoria y un recurso de reposición. ¿Tá? Por ejemplo, un ejemplo sería cuando nos conceden una apelación y en vez de concedérnosla en relación, nos la conceden libremente o al revés. Entonces, el código dice que ante determinados tipos de resoluciones se van a conceder esas apelaciones libremente o en relación. Quizás nos las concedieron libremente y debían haberla resuelto en relación. Después vamos a ver qué es en relación, qué es libremente. ¿Ah? Pero bueno, ahora estamos viendo que ante las providencias simples solamente vamos a poder interponer estos dos tipos de recursos. Aclaratoria, reposición, nunca apelación. O sea, son inapelables. Salvo que se trataren por ejemplo, cuestiones de prueba, que es así, pero son con efecto diferido. Esas se ven, lo voy a explicar más adelante. Bueno, después teníamos las sentencias interlocutorias. Vamos a ver que la sentencia interlocutoria es la que recibe todos los recursos. Puede recibir un recurso de aclaratoria, un recurso de reposición o un recurso de apelación. Pero vamos a ver más adelante que las sentencias interlocutorias, el procedimiento para fundarlas es diferente. Entonces, lo vamos a ver ahora en los próximos PowerPoint. Les voy a explicar cómo es el procedimiento ante una sentencia interlocutoria y cómo es el procedimiento ante una sentencia definitiva. Pero en principio ya sabemos que se puede plantear los tres tipos de recurso: la aclaratoria, la de reposición y la de apelación. Bueno,
En el caso de las sentencias definitivas, solamente tenemos dos tipos de recursos que se pueden plantear: el recurso de aclaratoria y el recurso de apelación. ¿tá? Nunca podemos plantear un recurso de reposición o revocatoria. Y para que esto quede claro, les voy a explicar con un ejemplo. Yo tenía un caso que representaba, en un caso de un tema familiar, representaba al padre, el menor vivía con la madre tenía la tenencia y la madre ejercía una violencia psicológica sobre el menor, que tenía 3 años en ese momento. Bueno, en ese caso, era tal la violencia psicológica que ejercía la madre sobre el menor, que era un chiquito de 3 años que tenía problemas de gastroenteritis, somatizaba absolutamente todo, hacía creer o sea, le inculcaba pensamientos a su hijo de que el padre abusaba de él, como por ejemplo diciendo, cada vez que el padre volvía del régimen perdón, el menor volvía del régimen de visitas, le preguntaba: ¿y cómo te fue? ¿Papá te besó? ¿Dónde te besó? ¿Te besó en la boca? ¿Te besó en la cara? No, papá no te tiene que besar. Mirá que si papá te besa, mamá no te quiere más. Entonces ejercía esa violencia psicológica haciendo creer metiendo ideas en el niño de que era abusado. Entonces, después presentó una denuncia por abuso por parte del padre. Ante esta situación se le hicieron pericias, muchas pericias privadas, pericias psicológicas al menor y al padre, obviamente, donde se demostró que simplemente eran ideas que la madre estaba tratando de meter en su hijo. Entonces, ante ese daño, porque el chico somatizaba absolutamente todo, yo solicité la guarda provisoria. ¿tá? Entonces, ¿a qué voy? Si yo reconozco qué tipos de resoluciones son, acuérdense que yo dije que una guarda provisoria, que es una medida cautelar, se va a resolver con una sentencia interlocutoria. ¿tá? Entonces, ante las sentencias interlocutorias, cuando se apelan, tienen distintos efectos. ¿tá? Cuando se apela una sentencia interlocutoria, el efecto va a ser devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que la resolución se va a cumplir sí o sí, no se suspende. O sea, por más que la otra parte apele, esa resolución se va a cumplir. Entonces yo lo que solicité fue una guarda provisoria. Las guardas provisorias son medidas precautorias. ¿ah? ¿Por qué solicité una guarda provisoria y no solicité directamente la tenencia definitiva del menor? Porque yo sabía que si el juez me lo otorgaba, entonces, si me otorgaba esa medida, el menor iba a ser sacado rápidamente de la casa de la madre y llevado con el padre. ¿tá? En cambio, en ese caso, cuando yo presenté la guarda provisoria, el juez me citó y me avisó que en vez de darme la guarda provisoria, me iba a dar la tenencia. Entonces, como el juez me estaba dictando una sentencia definitiva, ¿por qué? Porque estaba resolviendo el fondo del asunto. Aparte de un montón de cosas de que se estaba explayándose más allá de lo que yo había solicitado, que era una guarda provisoria. Obviamente, estoy hablando de hace muchos años atrás, era una época donde era muy difícil que se sacaran las tenencias a las madres, entonces el juez, con sentido crítico, se dio cuenta que el daño psicológico y físico que estaba produciendo en el menor era tan grave que decidió jugarse por este caso y otorgar una tenencia definitiva. Pero obviamente no quería dejarlo todo
en sus manos y prefirió dictar una sentencia definitiva y después, sabiendo que la madre iba a apelar, quien iba a terminar de resolver toda esta cuestión iba a ser la Cámara. Entonces, fíjense, acá se nota claramente las diferencias entre una sentencia definitiva y una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque la sentencia interlocutoria, que es la que me estaba otorgando, la que yo pedí que me otorgue la guarda provisoria, esa iba a tener un efecto devolutivo. Quiere decir que se iba a cumplir esa sentencia, sí o sí, aunque la madre apelara. ¿tá? Ese es el efecto devolutivo. La sentencia se cumple aunque la otra parte apele. En cambio, las sentencias definitivas tienen un efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que esa sentencia no se va a cumplir hasta tanto lo resuelva la Cámara. ¿tá? Entonces, de ahí es el efecto devolutivo o suspensivo. Entonces, ya sabemos, sentencias interlocutorias, siempre el efecto es devolutivo. Y en las sentencias definitivas, el efecto va a ser suspensivo, hasta tanto resuelva la Cámara. Y más adelante la Corte, si es que se va subiendo en este edificio del procedimiento judicial. Entonces, ya sabemos que ante las sentencias definitivas dictamos una aclaratoria o un recurso de apelación, nada más. Otro ejemplo, porque por qué no se interpone un recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque va a cambiar si el juez no puede dictar algo y después desdecirse a sí mismo en base al fondo del asunto, no lo puede cambiar. Si ustedes ven que una parte, ustedes tienen una sentencia definitiva y la otra parte, a veces por desconocimiento de los letrados, interponen recursos de reposición, entonces ustedes van a plantear que está mal planteado, que está prohibido por el código este tipo de recursos. Entonces ya saben que ante una sentencia definitiva solo se puede interponer un recurso de aclaratoria o uno de apelación. Bueno, entonces, suponiendo que tenemos una sentencia interlocutoria, vamos a ver en el diagrama del PowerPoint, tenemos sentencias interlocutorias y yo marqué qué es lo que hace cada parte con un color. Entonces los juzgados, el actuar del juzgado lo marqué con verde, una parte actora o demandada, cualquiera, con rojo, la contraparte con naranja y la Cámara, que es la que va a resolver en segunda instancia, con azul. Entonces, primero tenemos que se dictó las sentencias interlocutorias. Todas las sentencias interlocutorias se van a notificar por cédula. Ustedes a veces van a encontrar diagramas parecidos a este que le van a decir qué plazo tiene el juzgado para mandar la cédula. Yo no lo pongo porque generalmente esos plazos ni se cumplen. A veces está uno, en vez de hacerlo al juzgado, el que notifique, que mande una notificación electrónica, lo termina haciendo la parte porque están sobrepasados del trabajo. Entonces, esos plazos yo no los puse. Puse los que no nos interesan, que son los plazos perentorios. ¿ah? Igual, recuerden que yo voy a subir este PowerPoint al grupo y ustedes lo van a poder tener como ayuda a memoria. Entonces, tenemos una sentencia interlocutoria que está resolviendo algo, pero no es el fondo del asunto. Todas las sentencias interlocutorias se van a notificar por cédula. Desde que recibimos la cédula o desde que nos notificamos personalmente con un escrito o dejando nota de la notificación en el juzgado, vamos a tener 5 días hábiles para presentar nuestro escrito de apela. Ese escrito no va a tener fundamento, simplemente vamos a decir que estamos apelando, vamos a identificar la resolución, ya sea transcribiéndola o colocando la fecha de la resolución o la foja
a que vengo a apelar la resolución de fecha tal o obrante a fojas tal. Y vamos a agregar una frase que no puede faltar, que sí o sí tiene que estar, que es por causarme gravamen irreparable. ¿Tá? Causar gravamen irreparable. Nada más. No lo vamos a fundar, no vamos a poner nada, no vamos a decir por qué lo apelamos, simplemente porque está causando un gravamen irreparable. No lo hacemos porque si hacemos la fundamentación en el mismo escrito que estamos apelando, el juez va a ordenar que se deje nota de la apelación y va a ordenar el desglose del escrito. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ese juez sería como una falta de respeto de decirle al juez en que se equivocó, porque quien va a resolver no va a ser el mismo juez que lo dictó, sino va a ser el juez de la Cámara. ¿Tá? Entonces, como se trata de una sentencia interlocutoria, lo va a conceder siempre en relación. ¿Tá? Entonces, fíjense, ustedes unan en su cabeza como regla mnemotécnica, sentencia interlocutoria en relación. ¿Tá? Yo dije que se puede conceder de dos formas las apelaciones, en relación o libremente. Las sentencias interlocutorias siempre se conceden en relación. Entonces, si yo tengo me declararon una caducidad, la apelación que yo planteé me la van a conceder en relación. Si hubo un rechazo de homologación, por ejemplo, de un acuerdo, si yo apelo me lo van a conceder en relación. Y el efecto siempre va a ser devolutivo, quiere decir que esa resolución, esta sentencia interlocutoria, se va a cumplir aunque se apele. ¿Tá? Entonces, esta resolución que está concediendo en relación, ¿tá? Se va a notificar por nota. Entonces, cada vez que se dicte una sentencia interlocutoria y estén las partes notificadas, tenemos que estar atentos a la otra parte si presenta una apelación. ¿Por qué? Porque si le está concediendo en relación a la otra parte, tiene un plazo para presentar el memorial. O si nos apelamos nosotros, tenemos un plazo para presentar este memorial. Y el plazo va a empezar a correr, como esta resolución que concede en relación se notifica por nota, va a empezar a correr desde el primer martes o viernes después de su dictado. De ahí, el día que te quedamos notificados, tenemos 5 días hábiles para presentar memorial. ¿Por qué lo puse con mayúscula memorial? Porque ante las sentencias interlocutorias, el fundamento de mi apelación se hace con este escrito que se llama memorial. No se llama expresión de agravios. La expresión de agravios va a ser para la sentencia definitiva. Para las sentencias interlocutorias siempre es memorial. ¿Tá? Entonces, mi escrito va a ser presenta memorial. ¿Tá? Y ahí sí voy a fundamentar todos los aspectos jurídicos que yo considero para que me otorguen la apelación que yo presenté. ¿Tá? Del memorial, una vez que lo presentemos, el juez va a sacar una resolución y va a ordenar el traslado del memorial. Esta resolución de traslado, que ordena el traslado, se va a notificar por nota, no se notifica por cédula. Entonces, la única cédula en este momento que tenemos que esperar es la que nos notifica la sentencia interlocutoria. Todo lo demás se notifica por nota. Entonces, tenemos que estar atentos. Si yo estoy apelando, voy a estar atento a esta primera resolución, porque me corre plazo para presentar el memorial. Pero si el que apela es el otro, la contraparte, entonces yo estoy atento a este
traslado, porque me corre el plazo a mí para contestar el memorial. ¿Tá? Bueno, una vez que contesta el memorial, tenemos que tomar en cuenta que la ley, el código, me marca que debería formarse el incidente de la apelación, quedando el expediente principal dentro en el juzgado y se mandaría solamente el incidente a la Cámara. Eso es lo que dice el código. Pero por lo general esto no se hace. Lo que se manda generalmente es todo el expediente a la Cámara. Entonces eso a veces hace que ese expediente se demore. ¿Por qué? Porque, acuérdense, concede en relación efecto devolutivo, o sea que no se va a suspender, que se va a cumplir, y aparte el efecto devolutivo es que se va a resolver solo en base a los fundamentos de la sentencia, del memorial y la contestación del memorial. No se toma en cuenta el resto del expediente. Por eso se forma incidente de apelación, porque ese incidente va a llevar una fotocopia de la sentencia interlocutoria, del escrito de apelación con la resolución que ordena la concesión en relación, más el memorial, la resolución que concede que ordena el traslado, más la contestación del memorial. Eso es lo que se forma con el incidente de apelación y eso es lo que se manda a la Cámara para que la Cámara luego resuelva. ¿Está? Entonces, acá tenemos el trayecto que hace ante una apelación la sentencia interlocutoria. Ahora vamos a ver qué pasa si esa sentencia, en vez de ser interlocutoria, es una sentencia definitiva. Vamos a ir al otro. Entonces, tenemos la sentencia definitiva. Se dictó la sentencia definitiva. Esa sentencia va a ser notificada por cédula. ¿Tá? Desde que recibimos la sentencia por cédula, electrónica en este caso, de la sentencia definitiva, vamos a tener 5 días hábiles para presentar nuestro escrito de apela. ¿Tá? También va a ir sin fundar. Simplemente vamos a decir que apelamos la sentencia de fecha tal, u obrante a fojas tal, ¿tá? Por causarme gravamen irreparable. Nada más. No van a presentar ninguna fundamentación. Una vez que todas las partes son notificadas de la sentencia y ya se vencieron los plazos para apelar, para presentar el escrito de apelación, entonces, si ya están vencidos o se apelaron todas las partes, ahí se va a mandar, cuando presentamos la apelación, se va a conceder libremente. Entonces, si ya presentamos nuestro escrito de apela, por causarme gravamen irreparable, se va a conceder libremente y el efecto va a ser suspensivo. ¿Qué quiere decir que se concede libremente? Quiere decir que cuando la Cámara resuelva, no va a tomar en cuenta solamente lo que está diciendo la sentencia y los fundamentos de la apelación, sino que va a tener en cuenta todo lo que pasó absolutamente en el expediente, porque puede haber quedado prueba pendiente que deba producirse en segunda instancia o que la misma Cámara crean que sea necesario que quizás se realice más pruebas. A mí me ha pasado en varios casos que la Cámara ha resuelto ante una apelación que citar, por ejemplo, a los peritos a prestar, me ha tocado en un caso que citó a los peritos a que presten aclaratorias y aparte citó a testigos que no estaban ofrecidos en la demanda. Entonces lo consideró necesario, dado que de todo el expediente surgía esa necesidad como para aclarar la situación. Entonces, por eso esa concesión es libremente.
y el efecto siempre va a ser suspensivo. ¿Tá? Entonces, una vez que ya se concedieron libremente o se vencieron los plazos para apelar, todo el expediente con todo, o sea, todos los cuerpos, más los anexos, más todos los expedientes a Collaraf que tengan, o todos los que estén ofrecidos como prueba, por ejemplo, puede ser expedientes penales, todo absolutamente se manda, más el expediente principal, obviamente se va a mandar a la Cámara, para que la Cámara resuelva. Una vez que llega a la Cámara nos va a mandar a cada parte una cédula. ¿Tá? Estamos hablando que este juicio es ordinario. ¿Tá? Entonces, una vez que llega a la Cámara, le manda una cédula a las partes. ¿Y qué dice en esta cédula? Va a decir en qué sala está tramitando y que ya está el expediente a disposición para presentar la expresión de agravios. Desde que recibimos la cédula, tenemos el plazo de 10 días hábiles para presentar nuestro escrito de expresión de agravios. ¿Ah? Y eso es lo que después vamos a aprender una vez que termine con estos cuadros de qué se trata esto. Entonces, dijimos que ante una sentencia interlocutoria, nosotros presentábamos memorial. Y esta, cuando presentábamos la apelación, se concedía en relación. Cuando la sentencia es definitiva, nosotros presentamos, se va a conceder libremente, el expediente va a ir a la Cámara y ahí en la Cámara nosotros vamos a presentar la expresión de agravios. ¿Tá? Entonces, desde que recibimos la cédula de la Cámara, tenemos 10 días hábiles para presentar la expresión de agravios. Ahora vamos a ver cómo se hace. La resolución de la Cámara a nuestra presentación de agravios o de la otra parte va a ordenar el traslado. ¿Tá? Esa resolución que ordena el traslado se notifica por nota. O sea, tenemos que estar atentos porque si es la otra parte la que apeló y expresó agravios, tenemos que estar atentos. La Cámara ya nos va a mandar una cédula para que estemos atentos para contestar el traslado de la expresión de agravios. Y para eso tenemos o sea, queda notificado del primer martes o viernes después de su dictado. Y ahí tenemos 10 días hábiles para contestar la expresión de agravios. Una vez que ya todas las partes hicieron esto, pasa a resolver por vocalía, que eso lo expliqué en la clase de lenguaje de tribunales. ¿Cómo es la resolución por vocalía? Se sortean los jueces y van a establecerse en qué orden va a resolver cada juez. Entonces, cada juez se sortea juez 1, juez 2, juez 3. Empieza con el 1, que va a tener absolutamente todo el expediente y va a emitir su dictamen. Todo el expediente más ese dictamen del juez 1 se pasa al juez 2, que se sorteó en la vocalía. Ese juez va a decir si adhiere a la resolución del primer juez o no, o está en disidencia. Entonces, si adhiere, puede adherirse y no fundar. También puede fundar, pero no es obligatorio. Y si no se adhiere, o sea, dicta en disidencia, va a dictar los fundamentos de su disidencia. Esa resolución del juez 2 se la guarda y el expediente más la resolución del primer juez pasa al tercer juez. El tercer juez sabe lo que resolvió el primero, pero no sabe lo que resolvió el segundo, porque si supiera, entonces tendría la decisión en sus manos. ¿Tá? Entonces, y hace lo mismo que el segundo juez. Se fija, puede adherirse o estar en disidencia. ¿Tá? Entonces, una vez que pasó por las 3 vocalías, ahí pasa el expediente al acuerdo. Si vieron el curso de lenguaje de tribunales, van a recordar lo que es el acuerdo. Es el día que se reúnen los 3 jueces
y cada uno va diciendo qué es lo que resolvió y se resuelve por mayoría de votos. Y ahí sale la sentencia de segunda instancia. Después, si hicimos bien las cosas, si se plantearon las reservas de la cuestión federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, ¿tá? Tanto en primera instancia y se mantuvo en segunda instancia, si no nos fue favorable esta sentencia, podemos recurrir mediante el recurso extraordinario ante la Corte. ¿Tá? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, les voy a explicar cómo vamos a hacer una expresión de agravios. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Yo traje un modelo, tengo un modelo como para que ustedes vayan viendo y yo les voy a ir explicando cada uno de los capítulos. Bueno, a ver si voy a achicar un poquito porque está muy grande. Bueno, como les expliqué antes, la expresión de agravios la vamos a presentar ante la Cámara. Entonces, ya en el encabezado, lo que vamos a hacer es no nos vamos a dirigir al juzgado, al juez, sino que directamente nos vamos a dirigir a la excelentísima Cámara. Entonces, el encabezado ya tiene cambios. ¿Por qué? Porque no nos estamos presentando frente al tribunal de la Cámara. ¿Está? Está medio como... Ahí. A ver. Sí. Ahí. Bueno. En este caso ya vemos que está cambiando, que nos estamos dirigiendo a la Cámara, no nos dirigimos al juez. Y vamos a mantener, cuando nosotros presentamos la demanda, nosotros constituíamos domicilio procesal. Acá lo vamos a mantener el domicilio procesal ante la Cámara, estamos en otro lugar. ¿tá? Después todo lo demás del encabezado va a ser exactamente lo mismo. El objeto. En el objeto, el primer capítulo va a ser el objeto. ¿tá? ¿Cuál es nuestro objeto de una expresión de agravios? Es fundamentar ¿tá? Los motivos de nuestra apelación y el objeto último va a ser que nuestra apelación se haga lugar, ¿tá? Revocándose la decisión de primer grado con costas. En este caso yo solicité, fíjense, que a un perito que brindara aclaraciones porque la sentencia de primera instancia me había salido desfavorable, era una mala praxis médica, me salió desfavorable y el juez se basó en lo que dijo el perito, pero el perito lo que estaba diciendo era todo favorable hacia mi parte. Estaba diciendo que existía una conexidad entre la incapacidad y el hecho del médico. Entonces, el juez tomó eso en contrasentido y me resolvió en contra. Entonces yo pedí, si no estaba claro lo que decía el perito, que en su caso se lo citara para brindar aclaraciones. Entonces en el primero el fin último de nuestro objeto es que se haga lugar a la apelación y se revoque total o parcialmente según lo que estamos apelando. Bueno, para una expresión de agravios, ya el segundo capítulo va a ser expresa agravios. Ahí vamos a dividir este capítulo por primer agravio, segundo agravio, tercer agravio. Todos los agravios que vayamos encontrando según lo que diga la sentencia. Entonces, ustedes recuerden que una sentencia definitiva tiene tres partes importantes y que si falta alguna está la pena de nulidad de la sentencia. ¿tá? Una son los autos, ¿tá?
autos y vistos, los vistos, digamos. Otra parte es los considerandos y otra parte es la parte dispositiva, que es el fallo en sí mismo. ¿Tá? Los vistos, digamos, es un resumen de todo lo que pasó en el expediente. Visto que a fojas 15/55 se presenta la actora, fulano de tal, promoviendo demanda por daños y perjuicios por el accidente sufrido en tal lugar, iniciando tal cosa, que a fojas tal y tal se presentó el demandado, fulanito de tal, contestando demanda, esgrimiendo los siguientes argumentos. Entonces, los vistos es una descripción de lo que fue, de cuáles son los planteos del juicio, digamos, del procedimiento. En la parte de los considerandos es donde el juez va a dictar sus fundamentos, va a hacer un análisis de todo lo manifestado por la parte actora y por los demandados, tomando en cuenta toda la prueba producida, observando si cada uno de las manifestaciones realizadas por las partes en los hechos fue probado a través de un medio probatorio y si esa prueba es concorde a la jurisprudencia y a la doctrina de ese tipo de procedimientos. Entonces, esos fundamentos van a estar dentro de los considerandos. Y después la parte dispositiva es, digamos, el fallo en sí mismo, el que hace lugar o no a la demanda, el que condena o no al demandado a pagar una suma de dinero o a hacer determinada cosa, el que regula los honorarios, etc. Entonces, cuando vamos a hacer una expresión de agravio, lo que vamos a hacer es imprimir la sentencia definitiva, la vamos a imprimir. Vamos a leer con detenimiento, con mucha concentración, la parte de los considerandos. Entonces, yo lo que les recomiendo es lápices de colores, viromes, etc. Entonces, ustedes, a medida que van leyendo la parte, digamos, los considerandos de la sentencia, vayan marcándose. Tómenlo por párrafo y fíjense en qué lo agravia. Por ejemplo, un párrafo pueden encontrar distintos párrafos que se refieran a la valoración que hizo el juez de la prueba testimonial, por ejemplo. ¿tá? Entonces, en ese caso, hay un agravio porque esa valoración de la prueba testimonial no fue bien hecha, porque se tomó en cuenta los testigos que eran dudosos, que no fueron claros, que no fueron concretos de la otra parte, y no se tomó en cuenta la declaración de testigos nuestros que sí eran claros, que sí eran, lo que manifestaban coincidía con lo que se dijo en los hechos de la demanda, que describieron una situación o un lugar tal cual como es la realidad, etc. Entonces, un agravio puede ser valoración de la prueba testimonial. ¿tá? Otra puede ser la de la prueba pericial, como en este caso. O sea, el juez basó su fundamento de rechazar la sentencia en una prueba pericial que la analizó mal, porque en realidad el perito estaba a favor de la parte actora. Es decir, debía hacerse lugar a la demanda, porque se probó pericialmente primero el nexo causal y luego el tipo de incapacidades. También otro agravio puede ser, por ejemplo, que la sentencia no sea motivada y no esté bien fundada. Eso también, errores de nulidad absoluta mismas de la sentencia o que fue una sentencia arbitraria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en cada agravio, en cada capítulo de agravio, vamos a poner subcapítulo, primer agravio y de qué se trata. Vamos a transcribir, yo lo que recomiendo es la transcripción textual de esa parte de la resolución que nosotros estamos atacando. Y seguidamente lo que vamos a hacer es refutar esa parte de la resolución
con análisis fácticos sobre la prueba producida y los análisis técnicos que encontremos, y podemos mecharlo con jurisprudencia y análisis jurídico, jurisprudencia o doctrina, con las dos cosas, ¿tá? Entonces podemos ir poniendo jurisprudencia que haga, que coincida con nuestra postura. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo encontré el primer agravio, que era la falta de motivación, tratándose de una fundamentación y una sentencia arbitraria. Entonces, fíjense que yo transcribo generalmente, lo que hago citas, por ejemplo, de artículos, los hago con otra letra, como para que a la lectura uno se dé cuenta que estoy citando algo. Lo mismo, si yo voy a citar textualmente párrafos de la sentencia, les cambio las letras. Entonces, el formato de las letras o el tamaño, etcétera, o los hago en un recuadro, como que visualmente es mucho más claro y se entiende mucho más lo que estamos queriendo decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imprimirnos la sentencia. Después vamos a ir a los considerandos, y en los considerandos vamos a marcar los párrafos que vamos a transcribir y cuál es el agravio de ese párrafo. Puede ser valoración de la prueba testimonial, puede ser que la sentencia sea arbitraria, puede ser valoración de la prueba pericial, puede bueno, van a ir según el tipo de sentencia encontrando distintos agravios. Incluso puede ser la tasa de interés que se fija, o quizás las costas, cómo se ordenaron, si fueron costas en el orden, en el costas por su orden, quizás se dieron costas por su orden y debían darlas a la vencida. Entonces, ese también es un agravio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es analizar esta parte de la sentencia y marcarlos. Ustedes vayan marcando y cuál es el agravio para después estructurarlo por agravios en su escrito. En este caso, bueno, yo hice todo un análisis de por qué la sentencia era arbitraria. ¿Tá? Fíjense que yo acá estoy transcribiendo lo que dice el ACO es el juzgado de primera instancia. Fíjense que cambié la letra, lo puse entrecomillado porque todo lo entrecomillado es cita textual, ¿tá? Y fíjense que mi expresión, lo que yo expreso, lo hago con un tipo de determinada letra, y lo que expresa el juzgado, que es lo que estoy citando, lo hago con otra letra, para diferenciar la expresión mía de mis fundamentos de los fundamentos del juzgado. ¿Tá? Entonces, ahí yo ya lo primero que hice fue citar lo que dijo el juzgado y después mi análisis jurídico. ¿Tá? Yo recomiendo, por ejemplo acá, el nexo causal, segundo agravio, nexo causal, análisis de la prueba pericial, porque según la sentencia no se logró probar el nexo causal. Entonces yo hago todo un análisis de la prueba pericial, de toda la documentación, estudios médicos que se presentaron, de cómo se dio en los hechos y cómo eso tuvo una correlación con lo que dijo el perito. Si ustedes quieren introducir imágenes, lo pueden, yo recomiendo, porque a veces son más explicativos, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, entonces yo recomiendo que lo hagan, porque visualmente es mucho más llamativo y genera una mayor concentración por parte del juez que lo está leyendo y es más entendible. Entonces, bueno, acá era toda una situación de una leucocitosis que se había dado, cómo se hicieron los análisis. Ven que yo vuelvo a citar lo que dice el juez respecto de la prueba pericial.
¿tá? Y ahí digo que digamos, se sacó de contexto y voy haciendo todo el análisis. Pero ustedes ven que yo hago cuadros y destaco letras, eso es para una mejor lectura y eso es lo que yo recomiendo. ¿Tá? Quiero llegar al momento de la explicación de las imágenes para que ustedes vean, en este caso, se le hizo una craneostomía cuando el perito, el médico inicial, sugirió una punción y entonces marco las diferencias entre una craneostomía, que es mucho más grave, mucho más costosa aparte, con una punción. Pero, por ejemplo, ven que yo utilizo cuadros. Ustedes háganlo porque eso lo aclara mucho en la parte de la expresión de agravios. O sea, todo lo que sea más claro, más clarificador, más fácil de leer, en lo que facilite una lectura, yo lo recomiendo. Cambios de letras. A ver si puedo llegar acá. Por ejemplo, yo marco lo que es lo que le había destacado el médico inicial que le tenían que hacer, que era una biopsia estereotáxica, cómo se hacía ese tipo de biopsias, que era una punción cerebral para ir a un supuesto nódulo o tumor. Eso es lo que había dicho el médico inicial y lo que hizo el médico, digamos, demandado, que lo que hizo fue una craneostomía, que cortó parte del cráneo para acceder al cerebro y sacar el tumor, algo que no debería haber hecho. Entonces, fíjense que esto es mucho más claro, una imagen, que basarme, aparte de lo que pudo haber dicho el perito o de un consultor técnico. Si yo puedo, aparte, expresarlo con una imagen para que sea más clara, recordemos que los jueces no son técnicos, son jueces, son abogados, entonces están como nosotros, no entienden mucho sobre toda la parte técnica, para eso están los peritos. Entonces, si yo, asesorado por mi consultor técnico, me puede decir qué recursos visuales puedo utilizar como para ser más explícito y que el juez entienda mejor el caso. ¿Ah? Bueno, entonces así vamos a ir planteando cada uno de los agravios que vamos a ir encontrando. ¿Tá? Vamos a hacer conclusiones al final, como para cerrar un poco lo que planteamos. Ven acá tercer agravio, consentimiento informado, si hubo o no consentimiento. Esto es para el caso de una mala práctica. Y una vez que terminamos con los agravios, que puede haber 1, 2, 3, hasta la cantidad, todos los agravios que encontremos, no hay un número concreto. Y después vamos a ir al capítulo de mantiene reserva de la cuestión federal. Entonces, esto es para habilitarnos, en el caso de que nos rechacen la apelación, para habilitarnos el recurso extraordinario ante la Corte. ¿Tá? Entonces, primero tenemos que haberla planteado su reserva en primera instancia. Eso se puede hacer hasta el momento de los alegatos. O sea, lo ideal es hacerlo con la demanda o con la contestación. Y después, una vez que apelamos, para poder acceder al recurso extraordinario, la tenemos que mantener en segunda instancia, requisito obligatorio. Entonces, la mantenemos y vamos al petitorio. Y en el petitorio, bueno, me tenga por expresado los agravios. Acá yo estoy pidiendo que, de ser necesario, se cite al perito interviniente a fin de brindar aclaraciones, que en este caso no fue necesario, directamente se resolvió la apelación. Y bueno,
se tenga por mantenida la reserva de la cuestión federal y se haga lugar a la apelación con costas. ¿Tá? Entonces, para clarificar y redondear cómo hacemos una apelación, vamos a ir a la sentencia que estamos apelando y vamos a ir a los considerando. Recomendación, marquen, léanlo bien, márquenlo por párrafos, fíjense qué es cuál es el agravio concreto, marquen el párrafo que ustedes después van a transcribir en la expresión de agravios. Ahora, ¿qué diferencia hay? Ahora, una vez que nos ordene el traslado de esto, la otra parte, la contestación va a ser, en vez de expresa agravio, va a ser contesta expresión de agravios. Y en el capítulo va a haber un capítulo específico que va a decir contesta agravios. Y los subtítulos, como nosotros poníamos primer agravio tal cosa, el que está contestando pone al primer agravio, ¿tá? Al segundo agravio. Cada agravio hay que contestarlo, ¿tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de una contestación de agravio? Ahí directamente vamos a buscar fundamentos jurídicos, ya sean doctrinarios o jurisprudenciales, que apoyen la tesitura del juez de primer grado. Entonces, eso lo vamos a ir buscando por fallos que más o menos estén de nuestro lado. Digamos que hagamos hincapié en aquella prueba que el juez consideró que era válida, ¿tá? Y fundamentemos ese tipo de prueba. Pero tenemos que ir contestando agravio por agravio. Ahora, esto es en el caso de una sentencia definitiva, ¿tá? Dijimos que ante sentencia definitiva era una expresión de agravios que se planteaba en la Cámara. Pero las sentencias interlocutorias no llevan expresión de agravios, sino que llevan memorial. Es muy parecido, nada más que el memorial no requiere de ir dividiendo por agravios. No vamos a poner primer agravio, segundo agravio, sino que simplemente en memorial, en el capítulo de memorial, presenta memorial, vamos a poner los fundamentos de nuestra apelación por párrafos. Estos ya los podemos organizar por letras, por números, por cuestiones, pero no por agravios, ¿tá? Porque no es expresión de agravios, es memorial. Y lo hacemos en párrafos. Sí los podemos subdividir en subcapítulos, como para darle una estructura. El análisis es exactamente el mismo. Vamos a ir a los fundamentos de la sentencia interlocutoria y vamos a tratar de expresar cuáles son los nuestros o en realidad cuáles son los fundamentos jurídicos válidos que deberían corresponder para hacer lugar a nuestra apelación. Ya eso yo ya no puedo ayudar mucho porque va a depender de la capacidad de ustedes buscar los fundamentos. Y cada fundamento es un tema en sí mismo y bueno, van a tener que analizar. Yo recomiendo mucho la lectura de la doctrina, por lo menos para basarnos en los fundamentos básicos y después mucha jurisprudencia para basarnos en los fundamentos jurídicos utilizados por los jueces. ¿tá? Porque muchos jueces interpretan de distintas formas las leyes. Entonces vamos a buscar fundamentos jurídicos en jurisprudencia que apoyen ese tipo de análisis normativo. ¿tá? Bueno, espero que el curso les haya sido fácil, que lo hayan entendido, que les sirva para la profesión y bueno, seguiremos dictando este tipo de cursos y vamos a seguir dando los cursos que son pagos como los del derecho laboral, de práctica laboral, que ya los promocionamos en el grupo. Además que se van a dar otros cursos como control de expedientes para aquellos abogados que recién se recibieron y que no tuvieron ningún tipo de
experiencia en tribunales, que no, o los estudiantes avanzados que nunca trabajaron en un estudio jurídico, también vamos a dictar esos cursos. Tratamos de hacerlo lo más accesible a todos ustedes, porque sabemos la situación en que estamos todos. Por eso también estamos haciendo estos cursos gratuitos, como también para poner nuestro granito de arena y colaborar con toda la situación que estamos pasando todos. Como siempre les digo, cualquier consulta que quieran hacernos sobre un caso, estamos abiertos a ayudarlos. Si nos quieren preguntar sobre un tema laboral, un tema de daños o lo que sea que necesiten estar un poco más seguros de lo que están haciendo, pueden contar con nosotros, nos pueden mandar un WhatsApp al 615 61178999, un mail a centroprácticajudicial@gmail.com, o a través de mi Facebook me pueden colocar dentro de sus contactos, o a través de mensaje privado. Tienen todos los medios para hacer sus consultas. Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos volveremos a ver en el próximo curso gratuito o pago que estemos dictando. Muchas gracias, gracias por estar, por acompañarnos. Muchas gracias.